I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment. I will love you as long as I live from this moment She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, and she caused the scene. Then every head turned with eyes that dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause a lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She said I am the one, but the kid is not my son. 40 days and for 40 nights, Lois on the side. But who can stand when she's in the bed? Her schemes and plans. Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told my baby we'll dance till 3. Then she looked at me and showed a photo. My baby cries, eyes were like mine. Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, then I smelled a sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that
Se você dizer que eu desafio amor, saiba que isto me provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho filho igual o seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmamente não devo argumentar. Isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelo-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com suas músicas que seu principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelo-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com suas músicas que seu principal, que no peito dos desafinados, no fundo no peito bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Saldaña. Voy a acompañarlos en esta oportunidad. Seré su moderador, ¿cierto? En este webinar de conocimiento de la velocidad de la luz. Para mí es un orgullo también que nos estén acompañando nuestros compañeros de GT de Colombia, GT de Perú, GT de Chile, por supuesto, más también nuestra fundación amiga Futuro 360. Muy bienvenidos a todos. Para esta oportunidad, para este webinar, ¿cierto? También está disponible el chat de preguntas, donde pueden hacerlos ustedes de forma en vivo a nuestro expositor. Bueno, también para el final de esta sesión tenemos preparado un pequeño cuestionario de todos los temas expuestos en esta sesión, ¿cierto? Donde ustedes pueden colocar su dirección y también con esta dirección a ustedes les va a llegar la certificación y el certificado de asistencia a esta actividad. Así que es súper importante, más también tenemos algunas pequeñas sorpresas para el final donde tenemos algunos premios para los mayores puntajes de este cuestionario.
Bueno, para no demorarnos más, ¿cierto? Sé que hay muchos colaboradores de terreno, perdón, presentes en esta sesión, así que le damos la bienvenida a nuestro consultor externo, Abraham Valdebenito. Muy bienvenido, muchas gracias por la asistencia, por la invitación y por la disponibilidad también a contarnos de tu experiencia, ¿cierto? Y de algunos temas sobre fibra óptica que nunca están de más, ¿cierto? Nosotros llevamos ya bastante tiempo manejando el tema de fibra, pero tenemos también ciertas consideraciones, el manejo, buenas prácticas y también curiosidades también que nos puedas contar en esta oportunidad. Así que muchas gracias, Abraham, muy bienvenido, por favor, adelante. Bien, Ricardo, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, adelante, gracias. Genial. Genial. La idea es que me puedas ir interrumpiendo, igual que Jonathan y Moisés, en todo lo que es dudas, consultas, estoy abierto. Y si tienen relación con los temas que estamos tocando en el momento, me vas interrumpiendo nomás, yo encantado. Referente a mi experiencia y currículum en general, esto lo pueden encontrar, como está detallado en la web, en abrahamvaldebenito.cl, para grandes rasgos usar en los estudios y la experiencia profesional que he adquirido en el tiempo. ¿Qué vamos a tocar hoy día? Vamos a partir por lo más básico, pero es esencial, definir algunos conceptos y definiciones estándares de lo que es la fibra óptica. Luego vamos a ver por qué es necesario la fibra óptica, cuál es su proceso de fabricación. Esto es un poco teórico, en 5 o 7 minutos abordarlo. Después entramos más a lo técnico, qué tiene que ver 5G con fibra óptica, ya cuál es la compatibilidad, si compiten entre ellas, si son amigos, se complementan. Luego vamos a ver los temas técnicos que me pidió Ricardo necesariamente que tocáramos, que tienen relación con la conectividad, con el armado en campo, la última milla, trabajo con conectores de campo, fusionadoras, cuáles son las diferencias, qué ventajas tiene uno del otro, por qué ambos están en el mercado. Y por último, ver algunas buenas prácticas de los modelos de instalación y tocarlos a ver cuáles son los modelos que se están utilizando hoy en día en Chile, pasando por algunos modelos de transición con Rosetta, con punto de intermedio de CTO, desde la NAP hasta lo que es la ONU. La NAP ustedes le llaman CTO, si no, más o menos no me equivoco. Y viendo qué compañías en Chile ocupan cada modelo y cuáles son las tasas de falla. Vamos a partir por la primera definición, que es lo que es la fibra óptica, que es la parte relativamente latosa, pero importante tocarla como principio. Ella en sí es un medio de transmisión, uno de los tantos medios de transmisión existentes. Existen los medios alámbricos y los inalámbricos. Los inalámbricos, comunicaciones DTH, las comunicaciones Wi-Fi o las últimas LTE como 4 y futuro 5G. En los inalámbricos. Y en los alámbricos tenemos lo que es el coaxial, el cable multipatrio. Últimamente, a nivel de hogar, se ha introducido la fibra óptica. Entonces, es uno de los actuales medios de transmisión existentes que está construido en vidrio, que es básicamente silicio, fundido a una alta temperatura, cerca de los 1000-1500 grados aproximadamente dentro de todo su proceso. El silicio ya se convierte en un vidrio muy puro. Y este se usa para que es transmitir luz. ¿Ya? La fibra óptica no transmite señales digitales, ya solamente transmite pulsos de luz. Una gran cantidad de información codificada se puede transmitir o se puede sacar por medio de esta luz, que va en forma, esta luz apaga y se prende muchas veces por segundo, que no es perceptible por el ojo humano, y se interpreta en los extremos por códigos binarios que a la vez se convierten en información. Entonces podríamos decir que la fibra óptica interpreta luz como información, netamente eso. En un sentido más básico, su funcionamiento es extremadamente sencillo, ya que solo proporciona el control y la transmisión de una fuente de luz de un punto a otro, que sea es un medio físico de transición, que mediante sofisticados codificadores y decodificadores en los extremos puede enviar a través de ella múltiples datos, videos y cualquier otra información digital. Las fibras ópticas tienen un núcleo central por donde se traslada la luz, rodeado de un revestimiento con un bajo índice de refracción, lo que mantiene la luz dentro de este conducto. Esta luz rebota gracias a los fenómenos de la refracción y refracción de esta misma, por cuanto se fabrica con materiales que hacen propicio estos fenómenos en su interior.
la luz siempre va rebotando en su interior. Aquí vamos a romper un mito que generalmente cuando uno busca en la web fibras ópticas, multimodo, monomodo, y en la fibra monomodo sale un haz de luz que va directo de un extremo a otro. Eso es falso. La luz rebota, no puede ir directo porque el pulso, primero rebota en sus paredes y el pulso es como yo prendo un haz de luz, un láser, y si va derecho siempre va a tener muy poco alcance, y para que tenga mayor alcance tendría que darle mayor potencia. Cuando uno, a los láser que están en los extremos de la fibra óptica, que son los conversores de medio, le entregan mayor potencia, se tienden a calentar y tienen una vida útil mucho más corta. Entonces, todo lo que muestra la fibra óptica que ve un haz de luz derecho no es cierto, sino que va rebotando sus extremos. También, cuando rebota, no rebota en ángulos propicios, en punta siempre va cóncavo. Si uno tuviera un zoom muy grande podría ver que va cóncavo, y eso gracias a sus paredes y a su índice de refracción interno. Entonces, por cuanto la fibra óptica tiene cualidades que la hacen única, y dentro de ello es la baja pérdida o atenuación, y la hacen que sea un medio ideal, y también es inmune a las inducciones electromagnéticas y de radiofrecuencia, que por ende tiene una baja relación señal a ruido, y con estas dos condiciones hacen que sea el modelo propicio o más importante para poder transmitir datos hoy en día. Tiene una baja atenuación y es inmune a las inducciones de radiofrecuencia y electromagnética. ¿Por qué llegó a ser necesaria? Mira, en el dibujo aparece ahí un haz de luz rebotando en el fondo, que es un monomodo. Llegó a ser necesaria porque tiene la capacidad de poder transmitir una alta cantidad de información, datos. Este medio en sí, ya a principios de los 90 se utilizó para poder conectar ciudades, ya en los 85, 88 a continentes, en sí, y con una pérdida bajísima y una alta capacidad de transmisión. Fue entonces escogido como el medio idóneo para poder transportar información, básicamente por las dos cualidades que presentamos, que tiene una baja pérdida de atenuación y es inmune a la inducción electromagnética y de radiofrecuencia. Y otro factor importante por qué llegó a ser necesaria es porque no necesitaba electrónica en sus extremos. No había que utilizar equipos en la calle, por lo menos a grandes ciudades. Sí utiliza equipos de 60, 70, 80 kilómetros hacia adelante como repetidores, pero podría transmitir, desplegar servicios en ciudades sin la necesidad de electrónica. Y hoy día este medio físico, si está bien instalado, requiere muy poco mantenimiento y puede soportar sin problemas servicios existentes y los servicios futuros. Esas son las cualidades de por qué se escogió fibra óptica hoy día. Si resumo, la fibra óptica no transmite señales digitales, no transmite datos, solo transmite luz. La luz que se traspasa de un extremo a otro. Esta luz se apaga y se prende muchas veces por segundo, y esto se interpreta como estas frecuencias se interpretan. Frecuencias análogas se interpretan como datos binarios, unos y ceros, y se puede tener, mediante código, se puede tener la información. Ese es el resumen principal de la fibra óptica, los conceptos. ¿Cuál es su proceso de fabricación? Es interesante, si bien el concepto y la definición es súper sencilla, tocándolo en forma conceptual. El proceso de fabricación consiste en la unión de dos varillas de vidrio, generalmente varillas que tienen cerca de 1 metro cada una y cerca de 10 centímetros de ancho. Estas dos varillas, que son huecas, con cavidad, se fusionan. Estas varillas van sostenidas en un torno, en los extremos, un torno en cada punta, y empieza a girar. Y hay temperatura, con gas, con fuego, hay temperatura, calor cerca de 1000 grados, y hasta los 1500, y empiezan a girar y se empiezan a fusionar. Dentro de ellas se ingresa lo que es el silicio y germanio en su interior, por los extremos, y cuando alcanza su temperatura límite, lo que es el silicio y el germanio se convierten en un color blanco, una tonalidad blanca que queda en el centro, y eso va a ser lo que es el núcleo de la fibra óptica. Una vez que se solidifica, se vuelve a calentar y va girando nuevamente en los tornos hasta que se vuelven transparentes y ya se obtiene el núcleo dentro de esta figura.
nuevamente se vuelve a calentar, todo dentro de un mismo proceso, donde el núcleo se pega con el revestimiento y se obtiene la estructura de la fibra óptica, y esta estructura se le llama preformada. La preformada, básicamente, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, se ve, Ricardo, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, perfecto. Bien, bien. Es un tubo de vidrio que tiene una medida aproximada entre 60 y 120 centímetros de largo, dependiendo de la cantidad de kilómetros que se logran sacar en esta fibra, y tiene un ancho entre 15 y 25 centímetros. Lo que es la preformada, la preformada se mete, se inserta en una máquina que tiene cerca de 6-7 metros de alto, algunas tienen un poco más, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, y se vuelve a calentar y se coloca un peso abajo, y por decantación, ya a 1800, 1900 grados de temperatura, se vuelve líquida y empieza a caer por decantación. Se mete a un molde que tiene los 125 micrómetros, que es parte de la fibra óptica, del diámetro, y empieza a bajar la fibra por decantación. Este procedimiento va acompañado de rodillos que van monitoreando constantemente la tensión y la calidad, también con sensores de la calidad del producto. Luego, este se bobina y se somete a muchos tests para poder certificar su calidad y sus parámetros de transmisión. Es el proceso a grandes rasgos. Entonces, una preformada de vidrio que se deja caer por temperatura, se sostiene, y por temperatura decanta a un diámetro de 125 micrómetros, produciendo así el pelo de fibra óptica, que es más o menos del diámetro de un cabello humano, técnicamente. La fibra óptica después, ya transparente en su cubierta de 125 micrómetros, si bien transmite adentro, en el caso de las fibras monomodo, está entre 8.2 y 9.4 micrómetros de diámetro, son cerca del 10% y un poco menos de los 125 micrómetros que uno logra ver, que es cuando dechaqueta la fibra, la última estructura. Esta fibra en 125 se mete a extrusoras que le ingresan un plástico, un recubrimiento que se denomina cladding, lo lleva a un diámetro de 250 micrómetros. Y generalmente este cladding es transparente o tiene pigmentación, como ven en la imagen, que son bobinas de colores, en el fondo, para darle color a las fibras y poder distinguirlas una de otra. ¿Quiénes son los fabricantes de fibra óptica? Tenemos fabricantes que manufacturan y desarrollan la preformada. Tenemos otros fabricantes que la preformada la convierten en los pelos de fibra óptica, y tenemos los fabricantes que ya el pelo de 250 micrómetros lo llevan, lo transforman, lo cubren con cubiertas de aramidas, protección y plásticos y metales, para poder desarrollar el cable como tal, que es el que ustedes ven en terreno. Fabricantes de preformado hoy día tenemos 4, dentro de ellos destaca el grupo Corning Draca, lo que es Sumitomo, Fuchikura y Furukawa. Sumitomo, Fuchikura y Furukawa fueron los primeros en desarrollar preformado y tuvieron la patente por más de 15, 18 años. Después, otras empresas transformadas son las que transforman hoy día la preformada, y dentro de ellas está Samsung, ZTT, el grupo Prisma, Genton, Starlight de la India, Fasten y YFC, que se dedican a transformar la preformada y llevarla al pelo de 125 y con la cubierta hasta 250 micrómetros. De esa no hay más de 10, 12 en el mercado. Yo coloqué las que más me acordé acá. Y por último, el proceso ya con la fibra en rollos de 250 micrómetros y convertirlos a cables, a estructuras con aramillas, metales, plásticos. Hay más de 50, quizás 60 empresas a lo largo del mundo. En Chile hay una, que es Isai, que fabrica los cables drop. Pero de esas encontramos en Brasil, hay 3 fábricas, hay una en Ecuador, México hay 3 fábricas también, en Estados Unidos hay 6 fábricas, en Canadá una, y de ahí nos trasladamos a Europa, me atrevería a decir que hay 6 o 7 fábricas, y Corea tiene 4 fábricas, Japón tiene 4 fábricas,
Taiwán tiene 2 y China quizás tenga entre 45 y más fábricas que tienen relación con la manufactura desde la preformada hasta el desarrollo de la fibra óptica terminada, si es para interior o exterior, etc. Los mayores fabricantes de cables hoy día están concentrados en Asia, pero el que fabrica preformada son 4 hoy día, que son los que están en la pantalla al costado izquierdo, que Corning, Sumitomo, Fuchikura y Furukawa. Son los pioneros también, los inventores. El grupo Corning Glass son los inventores y los desarrolladores de la fibra óptica en sí. Como la fibra óptica como tal, si bien ellos llevan cerca de 45 años trabajando con fibra óptica, son precursores, trabajando a nivel de manufactura y desarrollando, ya llevan cerca de 60 años. Con esta parte tenemos un resumen de lo que es la fibra óptica, los conceptos, porque es importante, y cuál es el proceso de fabricación y quiénes son los fabricantes. Entonces, vamos a pasar un poco a otra pregunta que me pidieron que pudiera desarrollar. ¿Abraham? Sí. Mira, antes de pasar al otro tema, creo que hay una pregunta bastante atingente a lo que recién estabas mencionando. Juan Naucoleo nos pregunta, buenos días, si la fibra es tan frágil, ¿cómo la enrollan sin que se rompa? Primero, todo elemento tiene un ángulo de curvatura, un diámetro de permanencia y de resistencia. Se enrolla en los 125 micrómetros, es muy frágil, es un vidrio, acá, bueno, el video casi no se logra ver, pero es un vidrio muy delgado. Este está a 900, imagínense si lo de chaquitos dejo 250 y 125. El 125 es muy delgado y es muy frágil. No se puede curvar, tiene un ángulo de cerca de 70, 80 milímetros, luego se rompe en promedio, pero cuando se fabrica va al proceso de decantación y se mete a los arroyos, a los embobinadores, y se le coloca en la cubierta el cladding, que es de plástico, este polímero, que rápidamente se le coloca y luego se enrolla a las bobinas, ¿ya? El cladding permite que no se quiebre cualquier estructura, en este caso el vidrio, cuando tiene generalmente polímero en su envoltura, tiende a que sea más flexible, expande el ángulo de curvatura, pero hace que tenga flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que no se rompa, no se quiebre la fibra óptica? Es el cladding, el recubrimiento, y la transición de 125 a 250 micrómetros. No sé si responde la pregunta, Ricardo. Sí, creo que sí. Muchas gracias, Abraham. También hay otra pregunta que indica una persona anónimo. ¿Chile podría ser fabricante de fibra óptica? Hay mitos, dicen que Chile tiene mucho silicio, ¿por qué no lo fabricamos? Primero, los desarrollos de tecnología requiere de 2 factores importantes. 3, tiempo. Desarrollar tecnologías como la fibra óptica pueden tomar 10, 15 años. A Corning le demoró 15 años en desarrollarlo. Y cuando desarrolló, la atenuación promedio era de 5 a 8 dB. 8 dB, y entre 8 y 5 se demoró 10 años en bajarla. Entre 5 y 0.05, que es 0.05, que es lo que tenemos hoy día, se demoró 12 años en bajar. Y cada año ya, en la última década ya bajamos de esos factores. 3.034, hoy día algunas fibras como la G657, 029, de la G657A2. ¿Por qué? Tenemos tiempo, tecnología, tendríamos que desarrollar tecnología, ¿ya? Y para eso necesitamos recursos monetarios y altos, y capacidad humana. Nosotros generalmente adquirimos los conocimientos en el extranjero, en los países que ya están desarrollados. Nosotros somos un país que va en vías de desarrollo, por cuanto la nueva tecnología, las nuevas ciencias tenemos que adquirirla fuera del extranjero. La materia prima, tenemos silicio, sí, dicen en el norte, todo, pero yo tengo silicio, pero no tengo la capacidad tecnológica, no tengo el tiempo de transición que en desarrollar, y no tengo los recursos. Hay prioridades, y por cierto modo
políticas gubernamentales no se no se destinan los recursos, o quizás sí, quizás no, se le da prioridad a los donde tengamos competencia y podamos desarrollar tecnología en un corto tiempo. Pero no podríamos hoy montar una fábrica de preformada, tampoco de desarrollar la preformada, porque teniendo la materia prima, ¿por qué? Porque esas tienen invenciones, tienen patentes de invención que no se tienden, no se abren de la noche a la mañana, no se invitan, no se entregan a cualquiera, no se entregan licencias. Básicamente por ese motivo, hay mucha tecnología, ya hay acuerdos entre países. Primero Japón le entregó la tecnología, perdón, a Corea y después luego a Estados Unidos. Por cuanto generalmente los que llevan la batuta acá son los japoneses, los que lideran el tema de fibra óptica. Hoy día hay fibras ópticas que tienen núcleos de aire, que uno le puede hacer un nudo y no se rompen y tienen atenuación cero. Los japoneses hoy día trabajan con cables que tienen diámetro de 3 milímetros y tienen más de 280 fibras desarrolladas con núcleos entre 3 micrómetros muy pequeños, y trabajan con muchas longitudes de onda. Hoy día trabajan con cerca de 64 longitudes de onda por un solo pelo de fibra también. Ellos llevan, hoy día nosotros trabajamos con 2 o 3 longitudes de onda al mismo tiempo. Ellos llevan la batuta, ellos tienen desarrollo, tecnología, y llevan tiempo, así como está paralelo hoy día Corea ya compitiendo, y Estados Unidos y algo en Europa, aquí en Alemania básicamente, compiten en los desarrollos tecnológicos relacionados con la óptica. Bien. Muchas gracias por la respuesta, Abraham. También, antes que continúes, le damos la bienvenida a los alumnos de el Colegio Futuro Técnico Los Ríos, de Valdivia, por supuesto, y también al Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado de Santiago, que también están en línea y están participando, haciendo sus preguntas también en esta sesión. Adelante, Abraham, gracias. Bienvenidos también a ellos. Otra pregunta que me dejaron a resolver, ya a criterio personal netamente, porque hoy día la verdad no está dicha, pero si preguntan si acaso el 5G reemplazará la fibra. Como dice ahí, el 5G la reemplazará. En lo personal, la respuesta es no. No hay medio físico desarrollado con capacidades superiores a la fibra óptica. 5G es la tecnología inalámbrica con mejor capacidad de transmisión, y para que su funcionamiento sea posible, es necesario el uso de fibra óptica como ejemplo para que las antenas se comuniquen y toda su infraestructura en la red. Requiere fibra óptica el 5G. Si el 5G, las antenas en su extremo, van a haber muchas antenas y necesita de fibra óptica para su comunicación. El 5G, a grandes rasgos, hay 3 bandas del orden de los 700 MHz, hay otra de los 3.5 MHz y otra de los 26 MHz. En la banda 700 MHz necesitará de muchas antenas. El promedio de extensión bordea los 4 kilómetros, el promedio de extensión en 3,5 G cercano al 1,5 kilómetros, y de las antenas, y en el caso de los 26 GHz, necesita antenas cada 250 metros en promedio, por cuanto nos llenaríamos de antenas, y estas antenas, para que se comuniquen con su core, necesitan de fibra óptica. Entonces, la primera definición es que son un complemento una de la otra. 5G solo, preguntan también si podría competir con fibra óptica en el hogar. Sí puede competir y a la vez no. El 5G es un medio que tiene muy baja latencia, al igual que la fibra óptica, pero si yo comparo uno del otro, 5G tiene problemas con la distancia, está mucho más limitado, cerca de un 10% de lo que puede dar la fibra óptica como distancia máxima, y los obstáculos que están entre medio tienden a interrumpir su comunicación, lo cual hace que sea inestable, al contrario de la fibra óptica. La 5G permite movilidad, pero la fibra óptica no. Y ahí tiene una ventaja, pero la fibra óptica complementada con un Wi-Fi 6, por ejemplo, hacen que sea tan competitivo como el 5G en la última milla. 5G tiene otras desventajas, por decir, si bien la tercera banda, que es de los 26 GHz, que puede transmitir, tiene una alta capacidad de velocidad de transmisión, pero también tiene problemas incluso con la lluvia.
la lluvia, hay estudios que demuestran que la lluvia tiende a atenuar la señal del 5G irradiada hacia los suscriptores. Cuando hablan de 5G y hablan de no, que puede transmitir hasta 1 gigabit por segundo, es correcto y es falso. Transmitir 1 gigabit por segundo ocupa un buen ancho de banda que se puede ocupar para muchos usuarios, y por otro lado, la 5G, la banda que puede transmitir esta velocidad de transmisión es la tercera banda, y la tercera banda de los 26 GHz, que puede transmitir, puede simultáneamente muchos abonados pueden interactuar, decenas de miles, o servicios IoT, sensores de monitorización, etcétera, o se puede ocupar la tercera banda para lugares con mucha asistencia pública, estadios, conciertos, donde se tiende a saturar las señales. Pero es un poco limitado, y donde se va a centrar hoy día 5G va a ser en las bandas de 700 y 3,5 GHz, 700 MHz. Y probablemente los equipos móviles no lleguen a superar los 100 megas. Todos dicen, oye, pero si hablan de los gigas, sí, cierto, pero cuando llegó 4G, nos dijeron, los equipos vamos a tener velocidades de 100 megas, y nos prometieron eso. Si usted toma 4G y hace una velocidad de transmisión desconectando la red Wi-Fi, el promedio de navegación está entre 1 y 2 megas. En condiciones normales, muy buenas, podemos llegar a los 5 a 7 megabits por segundo, y nos habían prometido 100. Entonces, del dicho al hecho, hay un estrecho grande, y vamos a ver qué nos promete 5G. 5G es muy probable, hay otra pregunta que dice si puede transmitir 5G, o sea, si puede competir con el FTTH directo a los hogares. En la teoría, nosotros hemos trabajado en pruebas en Verizon, en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de trabajar en pruebas 5G. En la teoría, en el laboratorio, en campo, funciona muy bien también, pero cuando lo llevas a terreno, y en el caso de Chile es muy probable que se tenga algunas dificultades para la última milla. En Chile tenemos el efecto jaula de ardilla muy antiguo que se da con las estructuras de bulco metal, que hacen un escudo a la inducción electromagnética y de radiofrecuencia, interrumpiendo la señal. Entonces es muy probable que 5G se tengan que ocupar antenas receptoras en los hogares, para poder recibir la señal con total seguridad y calidad. Y ahora también viene la encrucijada. Si hablan de los 1 gigabit o 1 gigabit por segundo o más, una pregunta, en un hogar, en un equipo móvil, ¿necesito 1 giga? ¿Cuánto necesito realmente si los servicios están del orden de los 40 megabits por segundo en promedio de un servicio streaming de Amazon, Netflix, YouTube en alta definición, que puede llegar a, en el mayor de los casos, 25 megas? El estándar en 4K está del orden de los 4 o 5 megas y algunos menos. Para navegar necesito 3 megas. Si yo no bajo información y a nivel de usuario no necesito tantos megas, con suerte, el promedio local chileno está del orden de los 40 megabits por segundo. Entonces, ¿pueden competir en el hogar en la última milla? Sí, pero es muy probable que tengamos que colocar receptores en los hogares de antenas Wi-Fi. Lo otro, 5G es una opción más económica para desplegar última milla, pero, es más económica en el sentido de despliegue, pero el mantenimiento y la operación es mucho más costoso que la última milla de fibra óptica. Puedo desplegar fácilmente, pero la operación y el mantenimiento hacen que compensen, incluso en algunos casos 5G sea un poco mayor a lo que es la última milla del FTTH. Entonces, tiene ventaja, pero también tiene sus desventajas, que para mí sigue prima aún la fibra óptica, porque tiene cualidades que la hace que sean incomparables, indiferenciables con el 5G, y sea muy ventajosa. La única desventaja es que no es movible, y 5G puede moverse con una latencia mínima del orden de los 2 a 3 milisegundos, en pruebas de laboratorio 1. La fibra óptica está entre 1 y 2, es casi nada, también es mucho menor y es más estable, pero cuando necesito moverme, el 5G es mucho mayor. Pero si yo complemento la fibra óptica con un módem Wi-Fi 6,
por ejemplo, compiten de igual a igual, no hay nada que envidiarle, y una solución mucho más estable. ¿Alguna pregunta con fibra óptica, Ricardo? ¿Algo? Sí, sí, mira, estoy, en realidad ahí Abraham, estoy súper entretenido leyendo las preguntas que van llegando, muy entretenidas, unas muy interesantes, y creo que sí es pertinente separar el concepto. Nosotros hoy día en la red de nuestros clientes también tenemos una red 5G y 2.4 de 5 GHz, ¿cierto? Y de 2.4 GHz. Entonces, es separarlo, en qué se diferencia esos 5G que nosotros ya tenemos, están funcionando en la casa, y estos 5G que tú estás hablando ahora. No, ese 5G de última milla, que tienen algunos operadores, no los voy a nombrar. Hay dos operadores en Chile que tienen la tecnología del 5G de ahora, del LTE, tiene una capacidad de respuesta mucho más mejorada y la velocidad de transmisión, expresada en megabits por segundo, es mucho mayor. La 5G que ocupan algunos operadores actuales es una última milla que se adelantó un poco, pero con algunas ineficiencias dentro de las ventajas que tiene en comparación con la LTE actual. Perfecto. Oye, otra pregunta súper interesante que estaban diciendo acá es del proyecto Starlink, de esta superpoblación de satélites con cobertura mundial de señal de Internet, ¿cierto? ¿Va a reemplazar a la fibra? ¿Va a reemplazar al 5G? ¿Va a anular estas tecnologías? Tiene algo avanzado, pero en campo real, con cientos de miles de suscriptores, todavía no hay pruebas concretas. Hay muchos desarrollos que se adelantan más en marketing y poco en el despliegue. Y probablemente este sea uno de los casos. Las velocidades de transmisión no son las que tiene la fibra óptica o el futuro 5G. No están ni cercanos. También se ha escuchado de que se puede transmitir datos a través de la luz y hay un montón de proyectos, pero en campo, lo concreto, lo probado hoy día es la fibra óptica. Se habla también de desarrollos a nivel físico también, como el grafeno, que funciona mejor, pero no hay desarrollos todavía que con implementaciones reales, con despliegue, ni siquiera todavía en pilotos. En la práctica hay probablemente desde la transmisión de la luz, esta nueva tecnología, pero en terreno no hay aplicaciones concretas con decenas de miles de usuarios. Que yo pueda decir, hoy día estos medios físicos, estas tecnologías son mucho mejor que la fibra óptica. Pues hoy día el medio físico de aquí a 15 o 20 años más beneficioso y con mejores condiciones es la fibra óptica. Oye, también ahora nos preguntan del tema de esto de lo que ha aparecido en noticias, en redes sociales, de que estas antenas de 5G afectarían a la vida humana, afectarían a la salud, provocarían algún tipo de enfermedad, y que en muchos países simplemente han botado estas antenas porque existe ese rumor que no ha sido confirmado. ¿Pero tú qué sabes de ello? Hay cientos de estudios que se han probado desde la fibra del 5G, si acaso tiene relación con daños que puedan ser perjudiciales con la salud humana, y aquí también me lo voy a jugar. La respuesta hoy día es no. Se han hecho pruebas en campo, cientos de decenas de pruebas donde la potencia de transmisión de la antena no es perjudicial para lo que es la salud humana. Pero aquí donde me la juego, porque estudios con la potencia. Pero a nivel de frecuencias, no hay tantos estudios que demuestran compatibilidad o radiaciones con la salud humana. No sé, podríamos nombrar decenas de estudios de otros doctores que han mostrado que sí tiene problemas desde cáncer de la piel hasta la mitocondria, que tiene relación y que pudiera alterar parámetros. No hay nada demostrado, pero también es muy temprano decir que no va a tener problemas. No me la jugaría en ese sentido.
a veces la tecnología va un poco más de la mano, la premura o el impacto, el marketing, intentar vender más tecnología, no sé, la vanguardia, el cambio tecnológico va mucho más fuerte que los estudios y por eso no podría asegurarte que no pueda tener problemas a futuro. Hoy día no hay estudios probados científicos que prueben este acierto, se requiere tiempo y los estudios hoy día demuestran que la potencia transmitida no logra tener compatibilidad con el sistema humano y que pueda generar problemas ni daño a la piel ni nada, por lo menos los estudios que demuestran hoy día hacia el futuro. ¿Qué nos dirá el futuro? No sé. No sé, no tengo esa respuesta de decir si va a producir problemas o no. Todo requiere de tiempo. No tenían un humano probando 10 años atrás con una antena 5G, hace 10 años atrás, con radiación para ver qué resultado se tiene. Se hacen predicciones, pero muchas de estas predicciones te caen en errores o pueden ser alteradas. Desconozco. No me atrevo a decir si en el tiempo pueda producir problemas. En base a la teoría, en base a la experiencia, diría que no, pero no es una afirmación. Hay una necesidad mayor de ansias del cambio tecnológico, del 4G al 5G, y por eso se apura mucho. Pero más que por la velocidad de transmisión es porque la red 4G hoy día está saturada. Porque 4G, hoy día hay operadores 4G, vamos a ver el ejemplo local, que estaban desarrolladas las tecnologías para cientos de miles, y ya están con millones de equipos en la red y las redes están saturadas, y 5G vendría a descongestionar esto porque tiene la capacidad de interactuar con múltiples de usuarios, con decenas de miles, e interactuar al mismo tiempo. Las celdas pueden interactuar con más de 100 usuarios, cercanos a los 100, versus las celdas actuales del 4G. Por eso hay premura por sacar pronto esta tecnología y desplegarla. ¿Más preguntas, Ricardo, de este tema? No, adelante, Abraham, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a un tema más técnico, de lo que es conectorización. Me pidieron que fundamentara y hablara bien de este tema del conector en campo, los fusionadores, y vamos por allá. ¿De dónde nace la necesidad de armar en campo? Esta necesidad, que es creciente, nace producto del despliegue masivo del FTTH, que es la conversión del cobre a la fibra óptica en un tiempo agotado. A referirse a un tiempo agotado es una migración pronta de los servicios de cobre a fibra óptica. Y en esta migración, una opción rápida era un desarrollo que tenían los japoneses hace un poco más de 18 años atrás, que es la conectorización de armado en campo, que es la unión de dos filamentos de fibra óptica con un gel que tiene polvo de vidrio en su interior, que produce condiciones que ayudan a que la de luz pueda viajar sin que éste salga de este medio físico. Entonces la fibra óptica, el conector de campo, la fibra óptica básicamente es la suma entre un conector, que es un pigtail, y un conector de campo, un conector para para unión de filamentos, no fusión, una unión mecánica. La sumatoria de estos dos nos da un conector mecánico. El conector mecánico lo desarrollaron los japoneses, la compañía nipona de telecomunicaciones, y en base a poder desplegar la fibra en forma masiva. Se ocupa desde el año 2003. Está el conector de campo 2003-2004, y los primeros pilotos ya el 2007-2006 se hizo masivo ya en Japón en el despliegue de su fibra óptica, y ya luego el 2009 ya se comercializó en forma ya masiva a nivel mundial, pero los pioneros de conector de campo son los japoneses. Incidencias en lo que es la red y las problemáticas que tiene el trabajar con conector de campo y también con fusión. La primera incidencia es la herramienta, la que tenemos acá, que es este stripper o deschaquetador de cubierta, que puede retirar cubiertas de los 900, 200 y 250 micrómetros, 3 milímetros en algunas también, como la que está en la imagen, y dejar la cubierta, dejar el vidrio directo al 125 para someterlo a una fusión o a una conectorización con empalme mecánico. Dentro de los principales problemas que se desarrollan es en los agujeros está lo que es se ensucian producto de la grasa que tiene la herramienta
para lo que es su mantenimiento, o los gel que traen las fibras, y estos quedan siempre en la herramienta, y con esto se junta polvo, se junta material particulado 10 micras que está en el ambiente, que es hollín básicamente, y algo de corrosión que se empieza a dar por la manipulación de la herramienta con el ambiente. También se junta algunas partículas de vidrio y tierra que hay en el ambiente donde uno trabaje, y se queda todo acumulado. Y cuando uno tiende a trabajar con la fibra óptica, estos materiales tienden a trizarla. Vamos a ver un par de slides más adelante qué es lo que le sucede a la fibra óptica. Pero esto es uno de los principales problemas, lo que es la deschaquetadora. Otro problema es el resorte también, que con un poco de oxidación y tierra se logra juntar basura y no cumple su apriete final, y uno tiene que volver a apretar y cargar un poco más fuerte, y termina rompiendo una fibra por acumulación de residuos. Y otro es que constantemente estas herramientas necesitan ser calibradas, y tienen aquí un tornillo con posición con llave Allen, y no se ocupa la herramienta adecuada generalmente en el tornillo, o se roda y no queda bien calibrada, y uno tiene que cederse en fuerza y termina rompiendo la fibra óptica. Ese es uno de los principales problemas, entonces, lo que es la herramienta stripper. Otro de los problemas es la cortadora. Cortadora en el mercado hay mucho, pero hay estudios que va dependiendo de la operadora, pero que muestran que cerca del 90% de las problemáticas que tienen relación con el armado de conectores en campo son producidos por la cortadora. La cortadora es relativamente sencillo su proceso, funcionamiento, pero requiere de un alto mantenimiento. Si ustedes pueden ver la imagen, diría yo que más de 2/3 de los problemas de la cortadora, de los problemas que se dan, son donde están el círculo en rojo, ya que hay una gomita, que es una goma de retención que sostiene la fibra óptica antes de ser cortada. Pero esta goma en realidad debiese ser de silicona. Y muchos, cuando uno compra una cortadora alternativa de bajo costo, en vez de ser silicona, la cambian por goma, por una simple goma estándar, con una dureza muy alta en algunos casos. Y esta goma, con los diferentes cambios, con los continuos cambios de la temperatura dentro de las camionetas de los vehículos, tiende a cristalizarse. Todo material, cuando se va a una temperatura menor, a otro mayor, una mayor, se empieza a endurecer, se templa. Y generalmente, ¿qué es lo que ocurre acá? Que esta goma, que debiese ser silicona, se endurece. Y cuando uno cierra la cortadora, tiende a romper la fibra, porque es tan duro, no es lo mismo que un metal, pero es muy rígido, y la fibra está en 125 desnuda, y la aplasta y la triza. Y sobre todo, si esta gomita tiene material particulado, tiene un poquito de arena, un poco de residuo, y termina trizando la fibra. En muchos casos la rompe, como han podido comprobar muchos técnicos en terreno, y en algunos casos la triza, y yo no la logro ver, no es perceptible por el ojo humano. Por eso siempre es importante que la fibra óptica, cuando uno ya corte, haga esta prueba hacia arriba y hacia abajo, con el dedo, para asegurarse, solo una vez nomás, una hacia abajo y otra hacia arriba, para asegurarse que si la fibra está trizada, se va a romper en ese momento. Para asegurarse que no se va a trizar cuando yo la inserte en el conector de campo. ¿Y esto por qué? Acá tenemos, soy malo el dibujo, así que me costó hacer este domo que está acá. Acá tenemos a la mano izquierda superior un conector de campo. Un conector de campo básicamente tiene un trozo de fibra en su punta, que es en la circonia, básicamente tiene una circonia ya prepulida, y tiene un trozo de fibra óptica. Y lo que se hace es insertar la otra fibra óptica, que es la que uno está trabajando, al conector. En la figura superior izquierda se ve que uno inserta, y cuando uno inserta se hace un domo. Y eso les pasa a todos, y es como está avisando que tocó fondo. En la figura céntrica vemos el domo, y vamos a hacer un círculo ahí que está en color verde, y vamos a ver el daño producido por la cortadora, que es el que está abajo, en la inferior izquierda, que produce una trizadura. La cortadora, cuando uno baja, rompe, triza la fibra óptica, y cuando uno hace este domo, que la fibra toca el conector y esta pendiente, esta inclinación, la fibra se triza. Pero nosotros todavía no lo notamos, porque la trizadura queda dentro del conector. Entonces uno dice, instala,
y en algunos casos queda bien, en algunos casos, en el momento ya tiene que volver a sacar el conector o volver en al par de días cuando se movió un poco la unidad en la ONU, ONT. Y esto es porque y uno va al técnico y de chaqueta y saca el pelo de fibra y dice, oh, me falta un pedacito y está dentro del conector. Ese pedacito siempre tiene relación con la cortadora. Si uno desarma el conector y toma esa muestra y compara el diámetro con el diámetro que hay desde el marcaje hasta la goma, que me referí a las slides anteriores, tiene ese mismo diámetro, y ese pedacito es que la fibra se había trizado ya con la cortadora, y a uno al someter la fibra al domo, esta trizadura tiende a cortarse. Se corta y queda el trozo adentro, y el trozo yo no lo puedo rescatar porque está tomado con el gel interno, que tiene el igualador de índice de refracción que tiene el conector de armado en campo. Entonces generalmente la falla se produce dentro del conector, pero el origen es la cortadora. Y esto ustedes lo pueden probar en terreno, incluso me pueden invitar, podemos hacer pruebas en terreno los que gusten, y esto ya lo hemos probado, casi científicamente está probado hoy día, pero la relación guarda con la mantención de la cortadora. Y en el lado derecho, inferior derecho, tenemos el daño producido por la stripper, por la deschaquetadora. Generalmente la deschaquetadora, cuando tiene tierra, uno tiende a cortar, y ¿qué es lo que hace? Triza la fibra, y uno comete este error que coloca la deschaquetadora en diagonal, y va deschaquetando porque se hace un poco más fácil, y termina trizando la fibra. Esa trizadura a los humanos uno no la puede ver. Tampoco lo que yo hablo lo va a ver usted en una máquina fusionadora. Algunos dicen, lo meto el lente de la fusionadora. El lente es un lente óptico que tiene una condición es un zoom digital en el fondo lo que hace, y no te muestra todos los daños del todo. Quizás se pueden ver algunos, pero no del todo. Si esto, con un lente, un zoom especial, uno puede ver la fibra óptica que lo hemos hecho y puede ver las trizaduras. Entonces, generalmente, cuando uno ocupa esta herramienta y la ocupa en forma diagonal y de chaqueta, tiende a romper, a trizar la fibra óptica, y cuando la mete de nuevo, le injerta el conector de campo, tiene que hacer el domo. En muchos casos termina rompiéndose, pero también queda trabada adentro y queda con servicio, pero queda en forma intermitente. Después el técnico que opera la mantención, la instalación de este servicio, tiene que volver porque dice, la fibra se me rompió, el conector me salió malo. Pero el origen principal el 90% pasa por la cortadora. La cortadora, el mantenimiento es súper importante. ¿Qué es lo que hacen en países que ya tienen mucho de estas pruebas? La cortadora la guardan fuera de los vehículos de transporte, literalmente fuera de las camionetas, para que no sufra cambio de temperatura, sobre todo en el sur, donde hay mucha temperatura, muy baja temperatura. Las gomas que son sostenedoras de la fibra no se endurezcan. Entonces lo recomendable es tomar la cortadora, guardarla dentro del hogar para que esté con una temperatura ambiente que sea un poco más cálida y no tenga estos cambios bruscos de esta temperatura, y no se temple la goma y no se endurezca. Generalmente eso es lo que podríamos recomendar. Pregunta, Ricardo, de este tema. Sí. Gracias, Abraham. Mira, han llegado muchas preguntas referentes a este tema, hay mucha preocupación sobre todo el manejo de la herramienta. Quisiera comenzar, con el tema de la temperatura que también tú nombraste. Hay personas que nos preguntan acá en el chat que dice que la temperatura sí afecta, o cómo afecta en el uso o la construcción de estos conectores. Y también ver cómo la temperatura, ¿cierto?, influye en un conector realizado con una máquina en buenas condiciones, y también en un conector armado en buenas condiciones. ¿La temperatura influye? Sí influye. Influye primero en la máquina cortadora, por lo que ya comentamos, en la goma de superposición de retención de la fibra óptica, y en el conector. El conector tiene un gel de índice igualador de refracción que hace que la de luz se mantenga dentro, y este es un gel. El gel a mayores y menores temperaturas tiende a comportarse de una manera distinta. A menores temperaturas se recomienda quizás los conectores no dejarlo en el vehículo. Esto no lo aprendimos
hace un año atrás, 2 años atrás. Esto lo hemos aprendido con la experiencia y en el tiempo, haciendo muchos test, realizando muchos seguimientos a las instalaciones, y hemos descubierto que lo más recomendable, y sobre todo en los climas fríos, es lo que es la cortadora y lo que es los conectores, sacarlos del vehículo y dejarlos a temperaturas más cálidas. ¿Por qué? Porque el gel podría tender a solidificarse. Si bien los fabricantes dicen que pueden soportar temperaturas bajo 5 grados, bajo 0, etcétera, pero en la operación, pero en la instalación, una temperatura cercana a 0 grados, el gel es más duro, más rígido y puede tender a cerrar el punto de conexionado. Lo otro, no es lo mismo colocar el conector en esta posición que en esta posición o que en esta posición, porque con los cambios de temperatura muchas veces las ONT, las rosetas, no sé, las dejan cerca o cercano a una estufa o una fuente generadora de calor, y tienden el gel, un ejemplo, si está en esta posición, como le ha pasado a algunas operadoras en Chile, que después han tenido que cambiar los conectores porque los dejan en esta posición, y el gel tiende a fluir y se termina saliendo en gran parte de la unión entre los dos filamentos. En esta posición también, lo recomendable es que esté en esta posición, hacia la roseta, a la ONU, perdón, o en esta posición, hacia abajo. Pero mirando hacia arriba, el gel con el tiempo, y sobre todo donde hay fuentes de posición de temperatura alta, de irradiación de calor, va a tender a decantar. Eso también lo hemos descubierto en base a diferentes seguimientos, investigaciones prácticamente de los procedimientos de instalación. Entonces la pregunta es, sí, influye. No es nuevo, o sea, es nuevo para nosotros, pero ya hemos descubierto que hay interacción que, independiente del tipo de conector, el gel que trae adentro tiende con la alta temperatura a solidificarse y con la baja temperatura a convertirse en líquido. No podría ir siempre líquido porque en el transporte, la manipulación, si el conector está así o de esta forma, tendría que caerse, tiene que ir un poco sólido, pero ese sólido, pasar desde grasa, es un mix entre grasa y gel, lo que está aquí adentro, pero si va muy sólido, con una temperatura muy baja, ni siquiera hablemos de 4 o 5 grados, solamente se endurecería el gel y no pudiera entrar la fibra óptica. Entonces sí tiene relación, y hay que tener ciertas providencias que requieren de lo que es la cortadora y lo que es los conectores de campo, aislarlo de lo que es la baja temperatura y también de las temperaturas muy altas. Pero en el caso de estos estudios van relacionados con la baja temperatura. ¿Respondido? Perfecto. Sí, muchas gracias, Abraham. Mira, también entendemos nosotros que los materiales, como todo elemento, sufre cambios o crece o se encoge, ¿cierto?, debido a los cambios de temperatura. Entonces, entender que al ser un elemento tan frágil, ¿cierto?, crece en temperaturas con alta temperatura o una temperatura sobre quizás 25 grados, y también encoge sobre temperatura, bajo temperatura de frío. Entonces, esto afecta a un corte que esté mal hecho, que la cortadora esté en malas condiciones también, porque quizás en el mismo momento, como decías tú, no se va a notar, pero cuando hagan estos movimientos, crezca y se encoja el material, sí va a ir quebrando cada vez un poquito más la fibra y no daña en el mismo momento. Quizás ese punto nos pudiese contar un poquito más. Claro, el gel se expande con una temperatura menor y a tal punto cerrar los orificios. La cortadora requiere siempre mantenimiento. Las cortadoras tienen justo esta, no logro, hay que desarmar acá, pero tienen una hoja que es una guillotina, que esta guillotina es un acero de grado quirúrgico del 304L, en formato AISI, y este acero tiene un filo, pero ese filo tiene polvo de diamante, y ese produce el corte, pero ese polvo, con la temperatura, con el material del ambiente, a veces con los dedos, con el conector, con el pelo, con la fibra un poco, tiende a ensuciarse y produce desgaste en los cortes que no son irregulares.
cada corte, o sea, ese disco tiene una numeración generalmente del 1 al 10 o del 1 al 12. Cada una debiese durarme al menos 200 conectores de campo, al menos 200 cortes. O fusión de lo que sea, al menos 200 cortes. Bien mantenido, cada uno puede soportar hasta 1000 cortes. ¿Ya? Ahora, la cortadora, no sé si se logra ver aquí un poco la guillotina que está en el centro. Si yo le coloco el dedo acá, esto ya no sirve ya. Prácticamente tengo que botarlo, porque ya me voy a echar la mitad de la guillotina y tendría que girar el disco a la otra mitad. Yo paso el dedo ahí y paso a llevar más o menos 4 o 5 numeraciones. Dentro del círculo, un 40 o 50% del círculo, con la resina, con la grasa que tenemos en los dedos. Y eso no se vuelve a recuperar. No queda igual. Entonces lo recomendable es nunca tocarlo con el dedo. Y pasa mucho que uno les coloca un zoom y cuando hacen mantenimiento dicen algunos técnicos, instaladores o reparadores, dicen no, mi cortadora no está cortando bien, hago bien los procedimientos, colocamos un zoom y las guillotinas están llenos de grasa, de resina. Algunas un poco rotas, pero generalmente lo recomendable es ir girando el corte. Y el corte sí produce un corte malo con el gel, recupera un poco los valores, pero si el gel pudiera moverse, que estuviera la ONU justo expuesta a una fuente de calor y en una posición que diera para que el gel pueda correr, pudiera darse que pudiera el gel correr y variar los parámetros de automación. Estos geles soportan estas condiciones, están hechos y todo, pero yo me estoy yendo a los extremos mediante estudios que hemos hecho, pero el principal problema aquí radica en un corte. Si el corte es bueno, hasta sin gel me funciona. Si el corte es bueno, hasta sin gel me funciona. Basta que el gel que queda entre medio ya es suficiente. Nada de lo que cubre va a influir cuando el corte es bueno, en ángulo 1, 2 o 0 grados, que es el ideal. 90 grados. Ahora nos preguntan también, hay muchas preguntas sobre el cambio, mantención, limpieza de este kit óptico o de estas herramientas críticas. Preguntan también cómo las puedo limpiar. ¿Puedo usar alcohol isopropílico? ¿Puedo soplarlas? ¿Puedo usar algún tipo de aceite? Hay mucha preocupación. Y también, ¿cuáles son tus herramientas recomendadas según tu experiencia? La stripper, la de chaqueta ahora, lo recomendable es alcohol isopropílico y un pincel. Generalmente uno la sopla. Es bueno y no tan bueno, porque ingresa saliva, ingresa humedad, y esta puede generar corrosión, genera corrosión. Lo ideal es siempre ocupar un pincel con alcohol isopropílico. Y también lo que es el resorte, y en general es bueno lubricarla con un poco de aceite, ¿ya? 0,530, no sé, había que estudiar uno de mercado, pero es bueno, pero lo principal acá es solamente alcohol isopropílico y un pincel, una brocha, hacia afuera, desde el centro hacia afuera, con una brocha siempre. Lo que es la cortadora, solamente aire comprimido, nada más. No hay que colocar pincel porque el pincel lleva los residuos hacia la hoja, menos paño, no alcohol isopropílico, solo aire comprimido para expulsar la impureza. Lo más cercano va a tener mayor potencia, pero con aire comprimido es lo único. Esta herramienta es la más sagrada. Si yo cuido esta herramienta, siempre voy a tener buenos cortes. Tiene que estar bajo 4 llaves, con su estuche, y lo que recomendaba, sacarla del vehículo de transporte, que es lo mejor, lo más idóneo, por el problema que ya está comprobado de las gomas. Estas gomas, esta silicona, si uno compra una cortadora Fuchikura de calidad, no voy a tener estos problemas. Pero sabemos que hay muchas cortadoras en el mercado, todas funcionan, todas cortan bien al principio, si uno las cuida bien, y sí que estas pequeñas recomendaciones va a poder extender su vida útil, al menos lo que dice el fabricante que puede durar. Pero ¿qué nos pasa? Que esta si se cae, ya no es la misma.
la hoja se rompe, el polvo de diamante se sale, la hoja ya no es lo mismo, se descalibran constantemente. Este juego va variando con el tiempo, requiere una cortadora, requiere de cerca de 15 puntos de calibración, que a futuro te los puedo enviar, Ricardo, y los puedes compartir, pero requiere de mucho mantenimiento para obtener un buen funcionamiento en un conector de campo y en una fusión, en ambos. Es de vital importancia el mantenimiento de la cortadora, y el secreto de la unión de los filamentos, tanto fusión como el alineamiento de forma mecánica, es la cortadora. Si yo mantengo bien mi cortadora, no voy a tener problemas futuros. Bien, otra pregunta. Perfecto. Y el tiempo, bueno, nosotros como compañía definimos que todo este tipo de herramientas sea cambiada sin excepción al año de utilización, ya que no podemos saber cuántos cortes o cuánto fue la utilización entre medio de este periodo. Entonces, nosotros así lo definimos, pero creo que faltó la herramienta que tú sugieres como experto, que sería la mejor. Va a depender del tipo de cable a trabajar, pero en el caso de tu cable drop estándar, en este caso el grupo GTD, la stripper con 3 orificios. ¿Por qué 3 orificios? Porque tiene un orificio de 125 y uno de 250 que ayuda mucho, 125, 50 y 900 que ayuda mucho al deschaquetar el cable de nylon transparente. Ideal la de 3 orificios. Lo que es la cortadora, podría mandarte algunas marcas que se han podido tener buenos resultados, pero no me gustaría dar marcas tampoco, pero sí centrarse siempre que sea de dos pasos. Las de 3 pasos se descalibran muchísimo. Esta es de 3 pasos. Y estas de 3 pasos, la diferencia en el paso 3 y en el paso 2 es de que este injerto lo tengo que hacer en forma manual con el dedo, con uno. Un ejemplo, esta máquina si se cae, que es una máquina estándar, un ejemplo a mí, si estoy en un poste o estoy a 1 metro de altura y a un solo 1 metro de altura del suelo y esto se cae, yo no lo ocupo más, porque ya nunca más es la misma. Aunque tú la trates de reparar y la calibre, ya no es lo mismo. Si esto yo la tapa, yo le hago fuerza acá, ya no es lo mismo, ya no corta igual. Es muy delicada la cortadora. Y los que trabajan en terreno, los empalmadores de fibra, cables de planta externa, te pueden dar la veracidad de aquello. Y ellos lo que más cuidan, la fusionadora y la cortadora. La llevan en el mismo estuche y no la sueltan, y siempre a la vista, y la sacan del vehículo, la fusionadora también, porque saben lo que influye en los cambios de temperatura y los cuidados que tiene. Esta herramienta es lo más sagrado. Hay de diferentes calidades, una cortadora probablemente de $40 de AliExpress, se cae, se va a romper. No sé, o si no va a quedar muy mal. Probablemente una Fuchikura de $600 puede que resista. Va a resistir. Entonces, básicamente es como calidad-precio. Precio más alto, mayor calidad. Bien, muchas gracias, Abraham. Continuemos, que ya nos queda poquito tiempo. Quizás hemos ahondado bastante en esto. Vamos. Por favor. El procedimiento de corte del cable drop. Y el cable drop, las mejores recomendaciones, qué es lo que hemos hecho nosotros y nos funciona mucho. Vamos a la teoría y al campo. En la teoría, en el laboratorio, funciona todo bien. En campo, los muchachos tienen otras experiencias y en base a la retroalimentación de ellos, es que hemos conseguido cuáles son los mayores parámetros o la mejor performance para tener buenos parámetros de transmisión. En el cable 900 micrómetros, en el lado izquierdo, pueden ver la estructura negra con la línea roja, que es el cable que ustedes están ocupando actualmente. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros para el conector de campo en este cable? Deschaquetar los 900 micrómetros, cerca de 50 a 60 milímetros. En los primeros 30 milímetros, recoger la fibra de 250 y dejarla solamente en 125. Acá no, para el conector, cuando llegan directo con el conector de campo, en la parte de la CTO arriba, deschaqueten y dejen solo el 125 y los 900. Y allí corten el 125 en los 10 milímetros que dice la bolsa del conector de campo, y van a tener un trozo de 900 que están los 18 milímetros aprox, que es lo que está en la bolsa, y los 10 milímetros. Y muchos técnicos dicen, sí, pero yo cuando lo coloco de eso y hago el tomo y se corta. Claro, ¿por qué? Porque los 900 micrómetros es muy rígido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí?
es con la de chaquetadora, ya una vez cortado, la introducimos en el orificio del centro, en el 2, introducimos el cable y retiramos el 900 y nos quedamos con 250 como muestra el último dibujo. ¿Por qué? Porque al insertar el 250 tiene mayor flexibilidad y no se rompe el conector, no se rompe la fibra. Los 125 es puro vidrio macizo y limpiado con alcohol y está propenso a cualquier trizadura, cualquier impacto a romperse. Si yo coloco el 125 con el 250, voy a tener mucho mayor flexibilidad que directo a 900. Entonces, parta deschaquetando el 125, lo somete al corte de 10 micrómetros, ya tiene el 900 y el 125, y retire después la cubierta del 900 y va a quedar solo con los 125. Después esta imagen te la envió Ricardo al término para que las puedas compartir a los que requieran. Pero esta es la mejor práctica, lo que es en terreno. La otra mejor práctica de lo que es ya en la ONU, tengo solamente el 900 directo, deschaqueto el 125, vuelvo a cortar los 10 milímetros y ya está listo para insertarse al conector de campo, pero retiro cerca de 2 centímetros los 18 milímetros que dice la bolsa del conector, retiro la cubierta de 900 y me quedo con 250, siempre para tener esa flexibilidad. Cuando yo retiro 900 y me quedo con 250, es mucho más flexible el 250 y no se rompe. Porque muchos técnicos tenían 900 y 125 y conectaban y muchos se les rompía o que el conector no tocaba a fondo. Entonces lo ideal es retirarle un poco de 250. Esa práctica nos ha funcionado muy bien y la hemos aprendido con los técnicos de terreno. Porque, como bien dije, en laboratorio todo funciona, pero en terreno es mucho más complejo, en un poste o dentro de un domicilio con un cliente encima, no están a veces en las condiciones idóneas y se hace un poco más complejo el trabajar. Descubrimos que deschaquetando el 900 y dejando 250, 125 hay una mayor flexibilidad y eso es lo que recomendaríamos. Lo que es, ahora vamos a hacer un análisis breve de lo que es el conector de armado en campo, las ventajas y desventajas, y lo que es la fusión, ventaja y desventaja. Lo que es el conector de campo, ¿qué ventaja tiene? La no utilización de máquinas fusionadoras ni de empalmes mecánicos. El empalme es el conector mecánico, sino que con un pistay nos vamos directo a un conector. Disminuye considerablemente los costos en el proceso de la instalación como tal. Y esta es una práctica que muchas compañías han adoptado hoy día como una forma más rápida de masificar el conector de campo, el ensamblaje, que sea de masificar lo que es la instalación, se han ido directo al conector de campo. ¿Qué desventajas tiene el conector de campo? Dependiendo de la marca a utilizar, el gel con el tiempo y los cambios constantes de temperatura, y dependiendo en la posición que está, que es lo que ya conversamos, este gel puede tender a salirse y puede disminuir los parámetros, provocando futuros reclamos. Esa es una de las desventajas, y otra requiere de herramientas con calibración constante. También una habilidad de los técnicos, que entre la habilidad en insertar, en enhebrar la aguja, como quien enhebra una aguja, y un mantenimiento constante de las herramientas. Esas son lo que es las ventajas y desventajas del armado en campo. Lo que es análisis de la máquina funcionadora, las ventajas, en caso de contar con una máquina bien mantenida, se pueden tener valores de detonación del orden de los 0.08 a 0.18, o sea, 0.018 a 0.18 dB, garantizando un óptimo enlace y con estabilidad en el tiempo. Desventajas que puede tener el manejo alto de inventario, tales como los pistay, rosetas, patchcore, las manguitos de termofusión, los adaptadores ópticos, porque al escoger un fusionado requiero de elementos como los que nombré, que son la roseta, la copla, el pistay, etcétera, y es un manejo alto